Capítulo 2. El duque de Chester, al ver la carta de su madre, se sintió más feliz de lo que jamás admitiría. Cuando se marchó no quedó en buenos términos con ella, y no habían intercambiado correspondencia en el último año. Él era el duque, por tanto tenía que ser su madre la primera en dar el paso. Estaba feliz por eso, pues nunca había visto a la duquesa viuda de Chester retroceder ante nadie. El contenido de la carta no le animó, pues en ella se limitaba a informarle de que se pensaba trasladar próximamente a la propiedad que el ducado tenía en Herefordshire, señalando lo inoportuna que sería cualquier visita por parte de la familia, dado que pensaba pasar allí una larga temporada con dos jóvenes, protegidas del marqués de Southampton. Durante muchos años pensó que su mujer no había tenido la posibilidad de dirigir su casa, con su madre presente, pero al irse ésta, descubrió que no tenía habilidad para ello. Los criados, que funcionaban como piezas de una maquinaria perfecta, habían ido abandonando la casa paulatinamente y a pesar de los nuevos criados, estos nunca recibieron las órdenes adecuadas, la casa se había convertido en una fuente de conflictos. El antiguo mayordomo decidió retirarse y el nuevo, elegido personalmente por su esposa, resultó ser un hombre que se daba más aires que el propio duque y mantenía una guerra con el resto del servicio, respaldado por su esposa. La cocinera de toda la vida decidió abandonar la casa cuando el nuevo mayordomo, en un alarde de soberbia, entró en la cocina y, después de tirar la comida que hervía en la olla al jardín trasero, gritó exigiendo que se cambiara el menú, pues la señora había decidido aquella misma mañana lo que le apetecía comer. Después de la cocinera, fue el ama de llaves, después los dos lacayos de puerta, el resto se fue marchando conscientes de que podrían encontrarse con problemas en cualquier momento. El mayordomo fue contratando criados según se producían las vacantes, y pasados 6 meses, el duque se encontró con una casa llena de extraños, que funcionaba mal y en la que los gritos del mayordomo interrumpían constantemente su paz. Cuando leyó la carta se sintió decepcionado, era mucho esperar que su madre le pidiera volver, pero el hecho de que le escribiera de alguna manera significaba que la hostilidad se había roto. Así que aprovechó la llegada de sus hijos y los amigos de estos, que pasaron por allí de vuelta de una cacería en Escocia, para pedirles que fueran a buscar a su abuela y la devolvieran a Sligo. «No vendrá», contestó su hijo Percy. «A menos que te lleves a madre a Londres. O que vaya mi hermano mayor por ella. ¿Por qué no le pides a Michael que vaya a buscarla?» El duque reflexionó que tenía el mismo problema con su madre que con su heredero, y existían las mismas razones con ambos para no mostrar su debilidad. ¿Cuánto tiempo necesitará para poner de nuevo la casa en orden? Medio día en bajarle los humos a Dickinson y, si ella está aquí, volverán todos los que se marcharon, dijo el duque convencido. Me pide permiso para ir a Bensonhurst, ¿qué estará tramando? Conociendo a la abuela, nada bueno, dijo bromeando Percy. Aunque no acierto a comprender qué puede haber allí que le interese. A no ser. ¿Qué? Al parecer la abuela ha acogido en su casa a la tía de Fitzgerald y parece ser una rústica a la que hay que modelar para su presentación en sociedad. Eso al menos le escribió su madre. Quizás en Herefordshire pretenda presentar a la joven. Cerca de nuestra casa están las fincas del conde de Staton y del vizconde Leighton. Aunque no me la imagino de casamentera. Haces mal. Tanto el padre de Fitzgerald como yo mismo fuimos cazados por las mañas de tu abuela. No lo olvides. Debió de leer el pensamiento de su hijo, quien de todos los miembros de la familia, era el único que no se escondía bajo una máscara de imperturbable indiferencia, mostrando siempre sus pensamientos con una natural sinceridad, algo que molestaba y agradaba a su padre a partes iguales. Sé lo que piensas, que podría haber elegido mejor. Pero tu abuela en aquel entonces debió de pensar que era tan buena una mujer como otra, y casando a sus ahijadas con 2 títulos importantes, ella se desembarazaba de toda responsabilidad. Ella nunca trataría de emparejar a sus nietos con una rústica. Si tu abuela se está ocupando de ella, no será una rústica, a estas alturas será una dama asustada y sumisa. Ideal para el matrimonio. Mejor le escribiré una carta suplicándola. Iré por ella a Glendow, dijo su hijo y mirándole con intención añadió, si consigo que vuelva a Sligo me comprarás un pura sangre al que le he echado el ojo. Si la traes de vuelta, te compraré una cuadra entera.
Pero antes tendrás que llevarte a tu madre a Londres. Lord Percy le pidió a sus dos mejores amigos, Lord Duncan MacGregor, conde de Inverness, y Lord Jeremy Fitzgerald, vizconde de Southwold, que le acompañaran a visitar a su abuela. Si ésta tenía planes de casamentera, podría matar dos pájaros de un tiro. Su amigo Duncan, con 27 años, apenas 2 años mayor que él, había enviudado hacía 5 y tenía 3 hijos pequeños, que necesitaban desesperadamente una madre. De hecho, pensaba acompañarlo en aquella temporada a Londres para buscar una esposa. De alguna manera las dos mujeres habían encontrado su lugar en el corazón de la dama, y ésta se sintió relajada, apenas utilizaba los impertinentes cuyo uso se había limitado desde entonces al correo, los invitados no deseados y los criados a los que pillaba en alguna falta. La necesidad de este último de viajar a Londres era que tanto en Edimburgo como en Inverness, todos conocían la existencia de sus hijos y de una cuñada demasiado entrometida para la paz de una esposa. El mayor de sus hijos, de 7 años, había intentado prender fuego a la última prometida de Duncan y sus hermanos, de 6 y 4 años, habían colaborado al rociarla con el mejor whisky de su padre. Aquello podría haberse olvidado de no haber sido la última y más grave de muchas diabluras. Sin embargo, finalmente tuvo que viajar solo a Glendow. Fitzgerald había sido reclamado por su padre por un problema en una de sus propiedades. Al parecer, los arrendatarios de algunas granjas cercanas de su propiedad en Devon habían dejado de pagar las rentas. Por su parte, Duncan recibió una carta de su casa, en la que le informaban que tanto el preceptor como la institutriz de sus hijos habían dimitido, incapaces de soportar y controlar a sus pequeños diablos. Duncan partió al mismo tiempo que sus amigos, en dirección norte, pero antes había pedido a sus amigos que buscaran un preceptor y una institutriz, pues desconfiaba que en Escocia encontrara a nadie con el suficiente valor para enfrentar la tarea. Lord Percy Holborn se marchó en dirección a Glendow. 6 días después se encontró con una mansión vacía, pues su abuela y sus invitadas habían marchado a Dublín 2 días antes, según le explicó el señor Smither. La duquesa le había informado que estarían en Dublín hasta que el duque contestara la carta de la duquesa viuda. Al día siguiente de su llegada, decidió ir a su encuentro. Se sentía levemente inquieto después de oír las peripecias de la prima de Lady Meghan y de la absoluta capacidad para convertir cualquier evento en desastre según las palabras del viejo mayordomo, y al conocer algunos de los desastres a los que se refería, temió que pudieran estar en algún problema. Dublín no era Londres, donde su abuela era conocida, respetada y temida. Encontró el carruaje de su abuela en la posada. Cuando entraba tropezó con una joven que salía corriendo y la paró sujetándola por los brazos. Meghan miró al joven caballero que la había retenido en su huida, pensó que la habían atrapado, así que utilizó su rodilla del modo que sabía, aunque no llegó a su objetivo por los reflejos del joven, que pudo retirarse a tiempo. Pero al soltar a Meghan, ésta se escabulló y echó a correr. Maldita cría del demonio. El que así se expresaba era un caballero, al que el conde reconoció como Lord Fielder. ¿Qué ocurre?, preguntó este al ver a su antiguo compañero de Eton rojo de cólera. Holborn saludó con un gesto de cabeza. Esa muchacha. Da igual. Cuéntame qué estás haciendo tan lejos de Inglaterra. Te hacía en Londres pasando la temporada. El cambio de tema le resultó oportuno, pues no podía explicarle que estaba tratando de meter a una de las camareras de la posada a la fuerza en su habitación, cuando aquella joven le golpeó fuertemente los genitales con una patada, propiciando la huida de su presa y su imposibilidad temporal de llevar a cabo lo que tenía en mente. Las ropas que llevaba Meghan eran las mismas que usaba en Devon, cuando paseaba por las tierras de labor, y parecía más una criada que una dama. Cuando estuvo segura de que nadie la perseguía, se detuvo y volvió sobre sus pasos, evitando la entrada principal. Cuando llegó a su habitación se encontró con su tía escuchando a través de la puerta que daba a la habitación de la duquesa. Esta le hizo un gesto para que no hiciera ruido y se colocó al lado de su tía a escuchar. ¿Piensas ir a Herefordshire de todos modos?, oyeron cómo le preguntaba el hombre. Así es. Mi padre te envía no solo sus saludos y su afecto, sino también su ruego de que vuelvas a la casa. De hecho, si lo hicieras, tendría uno de los mejores caballos del país. ¿Tu madre también quiere que vuelva? La mandamos a Londres, bromeó su nieto. La casa se ha convertido en una auténtica calamidad. La mayoría de los criados se han ido, los nuevos y los que aún quedan parecen haber emprendido una batalla silenciosa, mientras el mayordomo grita por todos. Estoy al cargo de Lady Meghan Fitzgerald, dijo su abuela a modo de explicación. Es una joven muy prometedora, será un éxito social,
pero necesita un poco de tiempo, y no la pienso llevar a la batalla conmigo. Por lo que he oído, tenerla de tu lado hará que la guerra se incline definitivamente a tu favor. Puede que tu madre piense que no me agrada y lo cierto es que no me agrada, pero llevar a Megan conmigo sería como utilizar un cañón para matar una mariposa, dijo riendo. Su nieto la miró divertido. Tengo gran curiosidad por conocerla. Por supuesto. Esta noche cenarás con nosotras. Cambiando de tema. ¿Conoces a mi amigo Duncan, el conde de Dernés? Cuando la duquesa asintió, le explicó los problemas que éste estaba teniendo para encontrar no solo una esposa, sino también un preceptor y una institutriz adecuados para la educación de sus hijos. Veré qué se me ocurre, le dijo la duquesa a modo de despedida. Percy pensaba comentarle a Lady Megan los problemas en Devon durante la cena. Sonrió divertido, descartando mentalmente que la señorita Renine tuviera algo que ver, estando tan lejos de su casa. A media tarde un criado de la posada entregó una carta a Megan, estaba dirigida a la señorita Renine. Al ver el remitente de la carta, su rostro siempre sereno se contrajo en una mueca de desagrado. La duquesa, presente en la habitación, alzó sus cejas y en respuesta le entregó la misiva que ésta leyó en voz alta. Querida señorita Renine Priscilla, ahora puedo llamarla así, su padre me ha concedido el honor de su mano y ambos pensamos que conociéndonos desde hace tanto tiempo, no es necesario ni conveniente un cortejo al modo galante. Su padre y yo hemos firmado un acuerdo matrimonial por el que ambas partes salimos beneficiados. He decidido que debe volver de inmediato a Devon para la boda que se celebrará el próximo día 15 de junio, el anuncio y las amonestaciones ya han sido publicadas. La ceremonia será íntima, por lo que no será necesario un vestido de boda, aunque no quiero privarla de lucir su belleza, por lo que este asunto lo dejo a su consideración. Atentamente, Lord Gedeon Gunther. Ese hombre es idiota, dijo la duquesa. Después miró a la señorita Renine. Es idiota, ¿verdad? Completamente. Y él y mi padre deben de estar locos si piensan que voy a casarme con un hombre como él. Nos iremos lejos, dijo Megan abrazando a su tía. Con el dinero que tienes ahorrado alquilaremos una casa en Irlanda y, cuando sea mayor de edad, la compraremos y viviremos felices. Quizás la duquesa pueda hacernos un préstamo si lo necesitamos. La duquesa las miró a ambas por un momento, estaba indignada como nunca en su vida, sus impertinentes bailaban en sus dedos, finalmente entrecerró los ojos y le nació una expresión tan traviesa que las dos jóvenes la miraron desconcertada. Os ayudaré a salir de esta situación. Se me ocurre un lugar donde Lord Gunther no os encontraría. Con dos condiciones la miraron expectantes. La primera, me escribiréis 2 veces por semana, ambas se miraron entre ellas. La segunda, si os llamo a mi lado tendréis que venir inmediatamente. Si alguien me pregunta por vosotras inventaré excusas, pero si el marqués exigiese la presencia de Lady Megan, ésta tiene que acudir. ¿Estáis de acuerdo? Asintieron.